Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, vamos a estar hablando de la crisis política de Perú que vimos hace unos días atrás, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho tenemos la posibilidad de entrevistar al periodista Jorge Cruz, quien es un experimentado redactor que ha trabajado en varios medios de Lima, que en este momento está en un proyecto personal interesantísimo con la perspectiva de generar un periodismo que sea entendible, con el cual podamos interpretar todos los diferentes procesos que se han dado, como en este caso el de Perú. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están por allá? Un gusto. Muchas gracias. En esta oportunidad, hablándolo con Luz, teníamos la intención de charlar con vos, de ver justamente qué es lo que ha pasado en Perú, como hablábamos en off, una semana muy cargada en materia política, en 8 días 3 presidentes. Sí, bueno, en realidad han sido 3 presidentes en 8 días, pero a ver, lo que ha ocurrido en Perú es el pico, el clímax de un proceso que se ha venido gestando en los últimos 4 años, desde que PPK salió elegido presidente. En aquella oportunidad, PPK ganó con un margen muy pequeño sobre Keiko Fujimori, que se convirtió en la líder de oposición, y Keiko Fujimori nunca reconoció la victoria de PPK. Entonces, eso siempre generó tensión entre ambos. Siempre corrió la volada aquí en Lima, en el Perú, que Keiko Fujimori sentía que le habían robado la elección. De hecho, algunos miembros del partido siempre decían eso. Le habían robado la elección porque, a ver, PPK aquí en el Perú, en la segunda vuelta, ganó con 40.000 votos de ventaja. O sea, el público de un estadio, ¿no? Y siempre hubo una tensión muy fuerte entre PPK y el Fujimorismo que, además, se da una cosa particular. PPK tenía minoría en el Congreso, tenía 15 congresistas y el Fujimorismo tenía como 70, casi 80 congresistas, la mayoría del Congreso. Históricamente en el Perú, presidente que no ha tenido mayoría en el Congreso, sea por congresistas propios o con alianzas, ha terminado siendo vacado. Siempre ha ocurrido lo mismo. Vacado, o bueno, lo han sacado del poder, ¿no? Se creía que no, que en el Perú se vivía ya una primavera democrática, que eso no iba a pasar, pero ocurrió. Y PPK terminó siendo vacado. Luego asume Vizcarra, que también se enfrenta con el Fujimorismo, y se pensaba cuando asume Vizcarra que él iba a ser como más aliado del Fujimorismo. El Fujimorismo impulsó que fuese Vizcarra quien asumiera como vicepresidente, que no renunciara. Y fue todo lo contrario. Vizcarra se volvió un opositor más fuerte del Fujimorismo, de una serie de corrientes de corrupción que habían en el Perú, y nuevamente el Congreso, donde hay muchísimos intereses y Vizcarra casi ya no tenía mayoría, lo intentó vacar. Pero usando una serie de mecanismos legales, Vizcarra cerró el Congreso y mandó a nuevas elecciones. Y el Congreso que se formó, el actual Congreso del Perú, terminó siendo más enemigo de Vizcarra que el Congreso anterior incluso. ¿Por qué? Porque Vizcarra no postuló ningún partido. Vizcarra pensó que el nuevo Congreso no iba a ser tan desfavorable, no postuló ningún partido y terminó ocurriendo que este Congreso termina por vacar a Vizcarra. A partir de ahí las cosas han escalado lamentablemente a un nivel dramático. Han habido en las últimas protestas 2 fallecidos, pero a partir de la vacancia de Vizcarra se dio un fenómeno muy interesante. Vizcarra es vacado, pero claramente la sensación ciudadana es que a Vizcarra lo querían vacar como sea, usando cualquier pretexto. A él lo han vacado porque tenía investigación, había personas que estaban acusándolo de corrupción. Digamos, la investigación contra Vizcarra está en una etapa muy incipiente, pero habían un par de testimonios. Y el Congreso ha interpretado que Vizcarra tenía incapacidad moral, porque así es como se dice en la Constitución peruana, que tú puedes vacar a un presidente por permanente incapacidad moral. Hay todo un debate porque la incapacidad moral en el Congreso, cuando se creó la figura, era incapacidad psicológica, hablamos de inicio del siglo XX. Pero con el paso de los años, se ha interpretado incapacidad moral como, bueno, entendemos ahora la moral, ¿no? Y bueno, usando esa figura,
con una investigación que recién estaba comenzando, Vizcarra fue vacado. Y la sensación que quedó esta vez, a diferencia de PPK, porque PPK, tengo que hacer una precisión, PPK no fue vacado, PPK renunció antes de que lo vacaran. Claro. Pero ya es verdad que PPK había admitido que había recibido, una empresa suya había recibido dinero de Odebrecht, que él no sabía, pero ya claramente PPK estaba cada vez más solo y no tenía apoyo ciudadano. Además de que había liberado a Fujimori, ¿no? Le había dado un indulto a Alberto Fujimori y eso le quitó totalmente credibilidad en la calle. En este caso no. La sensación fue que a Vizcarra lo vacaron de mala manera. Se ha querido raptar el poder. Claro. Bien. Jorge, ¿no? Sí. perdemos un poco la comunicación. Justo. Te iba a consultar esto justamente de que Martín Vizcarra, bueno, fue vacado con esta incapacidad, esa permanente incapacidad moral en base al tema de las supuestas relaciones en los hechos de corrupción. Pero no había ningún tipo de comprobación en la justicia. ¿Cómo es que el Congreso tiene más poder en cierta forma que el Poder Judicial? A ver, el sistema peruano es un sistema presidencialista, digamos, sacar a un presidente no es tan fácil, pero este sistema presidencialista también se basa en que un presidente tenga una mediana mayoría en el Congreso, que tenga también una bancada que respalde sus decisiones. El Poder Judicial y el Congreso son independientes. Acá la excusa ha sido que Vizcarra no ha sido vacado por un proceso judicial, sino por un proceso político. Lo cual es un poco ambiguo, ¿no? Porque están usando una excusa judicial para vacarlo. Es verdad que la investigación recién comienza, que hay gente que lo ha señalado de recibir sobornos, pero el Congreso, por la prerrogativa que tiene, puede tomar decisiones que consideran políticas para vacar un presidente. Justamente la inquietud que tú tienes sobre cómo, si no hay un fallo judicial, el Congreso puede hacer una cosa así, fue la misma sensación que tuvo la gente. Y aquí es donde empieza un proceso muy interesante. Como se ha sentido que había prepotencia para sacar a Vizcarra, y además que quienes querían sacarlo tenían intereses de todo tipo, o sea, la sensación ha sido, han sacado a Vizcarra para que este Congreso, que ya no se puede reelegir, haga lo que quiera, destruya la reforma del sistema de educación, obstruya las investigaciones en el caso Lavallato, para que afecten investigaciones. Hay más de 60 congresistas en el Perú que tienen procesos judiciales abiertos. Entonces la sensación también era que este Congreso iba a intentar entorpecer las investigaciones. Y aquí es donde pasa algo muy interesante. De pronto empieza a haber una movilización ciudadana contra el presidente de facto, que era Manuel Merino, que fue el presidente del Congreso, que el Congreso nombró para asumir la presidencia. Y empieza a haber una movilización ciudadana cada vez más creciente y cada vez más organizada en redes sociales. Estamos hablando que en el pico de las marchas en el Perú han salido 3 millones de personas a marchar, el 10% de la población, según una última encuesta. Y más del 80% participó en las encuestas tocando cacerolas desde su ventana o aplaudiendo. Pero esta movilización, esta indignación que se ha generado en la gente por cómo han vacado a Vizcarra, por los intereses que operaban para vacarlo, ha sido una movilización juvenil, ha sido una movilización organizada en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que a los partidos tradicionales se les ha escapado. No calculaban la magnitud de jóvenes organizados en redes sociales. Y evidentemente ha agarrado al gobierno de facto de Merino por sorpresa. Salieron miles de personas a marchar el jueves y la segunda marcha el viernes fue aún más multitudinaria. 3 millones de personas se han movilizado en estos días para sacar al gobierno de Merino. Y es interesante porque este es un segmento de la población del Perú, es un país muy joven. En general, más del 50% de personas son jóvenes. Y son jóvenes que han nacido en democracia, que han nacido en una época de bonanza económica, jóvenes que expresan su identidad de una manera mucho más libre
Y al sentir que toda esa libertad les era quitada por un presidente que tenía visos dictatoriales, no es como la generación mayor, que está más acostumbrada a Fujimori, a dictaduras, a golpes de Estado, a crisis económica. Esto es una juventud mucho más empoderada. Y esta juventud ha dicho, no queremos perder lo que hemos ganado. Y son los que se han organizado y son los que han salido a marchar. Y lo que yo he sentido es que una generación analógica, como es nuestra generación política, se ha sentido sorprendida por la asunción de una generación digital, con otras costumbres, con otros deseos, con otras expectativas, con otra forma de organizarse. Y lo que ha hecho este gobierno, el gobierno anterior que fue derrocado, básicamente, es reaccionar con violencia. Reaccionar como reaccionaría un político tradicional. Las marchas cada vez fueron escalando más. El jueves hubo un excesivo uso de bombas lacrimógenas ante marchas que eran pacíficas. El sábado siguiente, estamos hablando de mediados de noviembre, el nivel de violencia contra los manifestantes fue brutal. Se denunciaron un poco como pasó en Chile, disparos a los ojos, canicas, son balas prohibidas, y ahí es cuando fallecen 2 chicos por la represión policial, ¿no? Además de que ha habido chicos que han perdido la vista, chicos que han quedado con inmovilidad en las piernas, porque las balas, los balines de goma se alojaban en la espalda y tal. Hay gente que ha quedado muy dañada, y además hubo estos 2 muertos. Y el día sábado que hubieron 2 muertos, ya el gobierno claramente quedó sin respaldo, no solo de la calle, sino político. Todas las autoridades se manifestaron para que Merino fuese vacado y el Congreso arrinconado por la gente, porque el Congreso ya casi no tiene representatividad en la calle, vacó a Merino y nombró a Francisco Sagasti, que es del Partido Morado. Es el único partido que había votado en contra de la vacancia de Vizcarra. Y se sentía que al ser un partido que estuvo en contra de la vacancia, pues tenía cierta legitimidad en la calle para asumir la presidencia, ¿no? No sé si he hablado mucho y tiene alguna pregunta. No, Jorge, te quería preguntar en relación a este planteo que hacías de esta juventud, esta generación política que está interviniendo en las calles, estos jóvenes. Hacías referencia a Chile, también te puedo nombrar Colombia, Ecuador. ¿Vos entendés que hay un paralelismo en los accionares de las juventudes a nivel latinoamericano? Sí, totalmente. Y no solo en Latinoamérica, por ejemplo, aquí hubo un escuadrón ciudadano de desactivadores de bombas lacrimógenas. Chicos muy organizados que cuando los policías tiraban bombas lacrimógenas tenían protocolos para desactivar las bombas y estaban muy bien organizados. Y algunos de estos chicos contaban que la experiencia la habían aprendido por videos de YouTube de Hong Kong, por las protestas de Hong Kong, en donde también pasó algo similar al Perú. Jóvenes que sienten que China quiere recortar la democracia que tiene Hong Kong y salen a marchar. Lo mismo ha pasado en Chile, y lo que está ocurriendo ya no es solo latinoamericano, aunque claramente en Latinoamérica se ha manifestado con mucha más fuerza, ¿no? Es que ahora los jóvenes están mucho más conectados con el mundo, por las redes sociales, por internet. Esta es una generación completamente nativa digital. Chicos que han crecido con las comunicaciones a la mano, que están mucho más conectadas con el mundo. Ha pasado en Chile, ha pasado en Guatemala, ha pasado en Perú. Es interesante porque parece ser un fenómeno que empieza a surgir en Latinoamérica con nueva fuerza, porque es verdad que en la primavera árabe, hace 10 años, también ocurrió lo mismo. Muchos jóvenes, redes sociales, Facebook. Lamentablemente la primavera árabe no llevó necesariamente a procesos democráticos, sino más bien a procesos donde muchos partidos conservadores se aprovecharon. Pero 10 años después, con la tecnología mucho más difundida, vuelve a haber el mismo fenómeno en Latinoamérica. Y la experiencia en Chile ha sido tomada por muchos jóvenes en el Perú. Y vuelve a ocurrir en otros países. Bueno, en Guatemala quemaron hasta el Congreso, ¿no? Pero claramente son fenómenos
que se repiten, chicos que se comunican, que están mucho más interconectados y que creo que pueden ser procesos que desde Latinoamérica inspiren a otros países, ¿no? De hecho, hace poco habían marchas en Francia, pero eran, por ejemplo, marchas sindicales, eran marchas más tradicionales, no de los jóvenes, pero creo que lo que ha pasado en el Perú y en Chile puede irradiar, para bien y para mal, a otros países para que los jóvenes, creo que más positivamente, ¿no? Sí. Para que los jóvenes protesten, para que los jóvenes salgan a la calle, para que hagan sentir su voz. Y es algo muy simpático lo que pasó acá también, porque en el Perú estábamos sintiendo que al bicentenario, que es dentro de un año, estábamos llegando mal, con autoridades políticas que no nos representaban, con un crecimiento económico que no ha tenido un espejo necesariamente en lo social, con mucho descontento, con una sensación un poco pesimista de lo que era el Perú, de lo que habíamos logrado convertir al Perú pese a la bonanza económica, y la verdad que muchos analistas coincidan en no es algo que nos hiciera sentir todo lo orgulloso que quisiera. Claro. Jorge, te hago la última pregunta para ya ir cerrando. Sabemos que el año que viene son las elecciones en abril. Por lo tanto, la pregunta es cómo se está preparando Perú para estos comicios que son tan importantes. Bueno, hay un poco de duda porque el Congreso sigue un poco tomando decisiones apuradas, acorralando al gobierno de transición de Sagasti, pero hay confianza en que las elecciones finalmente se desarrollen con normalidad. No es que los candidatos entusiasmen a la mayoría de ciudadanos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Usualmente, como pasa en muchos países, los candidatos presidenciales no entusiasman a tanta gente, pero también hay un poco de entusiasmo, de alguna manera, porque la generación joven de la cual estábamos hablando, que aquí ha sido llamada la generación del bicentenario, y que ha devuelto un poco el optimismo a la mayoría de la ciudadanía, a la gente mayor, la sensación un poco es que no importa quién salga, ahora ya no van a poder hacer lo que se les dé la gana tan fácilmente, que hay una generación joven mucho más activa, que no se va a dejar pisar la cabeza, que va a manifestar su descontento cuando sea necesario, y eso genera un poco de optimismo. Hay ahora también un debate que surgió a partir de las marchas, que es sobre una nueva constitución. Hay voces que están reclamando una nueva constitución, que le reclamaron al gobierno de transición una nueva constitución, pero Francisco Sagasti dijo, bueno, somos un gobierno de transición, nuestro mandato es un poco para llevar adelante las elecciones, y este debate debería realizarlo un próximo gobierno con un Congreso fuerte y más legitimado. Entonces hay un debate en estos días sobre si se debería votar una asamblea constituyente también para que se discuta una nueva constitución, y probablemente el escenario electoral esté marcado en parte por el tema de la nueva constitución, ¿no? Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, seguramente te vamos a estar consultando cómo evoluciona este proceso electoral y sobre todo también poder profundizar un poco más a esto que te referías en relación a la economía, de qué se trata esto de que los números cierren pero sin la gente adentro. Así que te agradecemos muchísimo y vamos a estar en contacto. No, a ustedes, un saludo a toda la comunidad peruana que está por allá. Muchas gracias. Con nosotros Jorge Cruz, periodista limeño, dándonos su perspectiva, su interpretación sobre la realidad político-social sanitaria del Perú. Exacto, muy claro este resumen de los hechos que ocurrieron allí en Perú, esta crisis política desatada por la vacancia a Martín Vizcarra, pero claramente explicó que esta crisis no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Fue clarísimo, Jorge, en la explicación y, por supuesto, como bien le decías vos allí en la entrevista, lo vamos a estar convocando para hablar y abordar este punto de la economía que no llega tanto al ciudadano de pie y, por supuesto, el tema de cómo sigue el proceso para abril del año que viene en las elecciones presidenciales. Tal cual, porque además queda muy poco tiempo, ya están los candidatos armados, hay una proyección muy concreta, ya hay propuestas de algunos candidatos en relación a lo que planteaba justamente Jorge, una potencial reforma de la Constitución o no en el mediano plazo.
así que lo vamos a estar molestando seguramente en nuestro verano. Seguramente. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes les contamos que no se vayan de ahí porque les anticipamos un poquito del próximo bloque. Vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente y de la producción artística. Exacto, la verdad que no tienen desperdicio ninguno de los dos, así que en un ratito nada más te lo vamos a estar comentando. Ya volvemos.